Amada familia de la fe, les saludo en esta nueva mañana, donde el Padre Celestial nos conecta con Maín, agua de vida, para hoy compartir. Descansa en el Señor. La palabra de Dios dice en Mateo 11:27: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Cuando Jesús dice, mis amados, todas las cosas, se está refiriendo a que en el mundo el maligno, los poderes económicos, los sistemas políticos y todo aquello que tiene que ver con la esencia del ser humano, quiere traer un dominio total sobre la humanidad. Pero cuando la palabra dice todas las cosas le han sido dadas a Jesús, es el Señor el que tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, todo lo que se levante hoy sobre tu vida está rendido bajo sus pies. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores. Pero también la palabra de Dios dice en Mateo 11:28 al 30: Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando, amados, estamos pasando momentos de cansancio, tenemos que evidenciar que hay un cansancio físico por las actividades, pero también hay un cansancio espiritual que es en el alma, por todo lo que está trayendo opresión por pruebas, por circunstancias, por preocupaciones, y esto agota el alma. Y cuando el alma es agotada necesita ese descanso. Yo quiero llevarte a un análisis profundo desde una experiencia para entrar en la comparativa de la palabra de Dios. Cuando estudié ingeniería tenía una materia que se llamaba resistencia de materiales en la construcción. Y esta hablaba de la resistencia de los materiales, las pruebas que continuamente tenían que hacerse sobre las tensiones, cómo colocar las piezas de ese hierro fundido, de ese hormigón y las estructuras metálicas para soportar ese propósito de edificación. Pero también teníamos que entender que había un cemento específico, una piedra, una arena, y esto tenía que ser sometido a pruebas de laboratorio, sí, sometidas a esfuerzos, los cuales tenían que ser medidos y monitoreados a través de gráficas, de sonidos específicos. Quiero decirte que estos tipos de esfuerzo se sometían a torsiones, flexiones y también a comportamientos de estructuras. Cuando los materiales de construcción se someten a estas pruebas, mis amados, se emplean diferentes formas para ver la deformación, el proceso, la respuesta y la reacción. ¿Cuál es la intención con todo esto? A que el alma funciona tal como un material de construcción, mis amados. Mientras más esfuerzo tenga que hacer esta, más difícil se pone el asunto para soportar. Tal vez has probado cortar un alambre sin una tenaza y comienzas a doblarlo en L, hacia adentro, hacia afuera, varias veces, hasta que el alambre se fatiga y al final el material dice, no doy más. Esto puede acontecer, esto puede pasar con nosotros cuando estamos sometidos a esas presiones. ¿Has declarado estas frases alguna vez, mis amados? La tensión de influencia es cuando el acero dice, hagan lo que quieran, ya no aguanto más. Es allí cuando no se tiene fuerza para pelear, cuando alguien declara que nada le ha servido. ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve leer la palabra? Y aún más congregarme y buscar la presencia de Dios. Las personas toman decisiones y a veces estas decisiones apresuradas no son lo que esperábamos, ¿verdad? Mis amados, los materiales que son empleados en la construcción, a estas tensiones admisibles, a una fuerza específica, son propósitos en los que nos llevan a pensar que hay un punto de ruptura. Así como este material tiene un punto de quiebre por el peso, también nuestra alma tiene un punto de quiebre por la presión y las tensiones. El alma también se somete a pruebas, pero cuando nosotros estamos en estas tensiones, tenemos un punto hasta donde aguantamos. Y esto comienza a dar algunas señales, ¿verdad? Así como el acero, que también se somete a esta situación de tensión y de ruptura. Y provoca en algún momento una deformación
y esta deformación trae un colapso en la construcción. El alma debidamente tratada a estas tensiones va a provocar en ti el desespero, el lloro, la angustia, la soledad. Imaginemos estos cuadros, pero qué importante es cuando entendemos que tenemos que ser tratados por la presencia de Dios. Hay tensiones en la vida, mis amados, que nos van a llevar a colgar los guantes, como se dice coloquialmente, y tirar la toalla. Pero si eres tratado por Dios, Él te puede hacer navegar en aguas que nunca te hubieses animado y a pasar por el fuego que nunca hubieses enfrentado. Es allí cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y entendemos que cuando venimos a Jesús recibimos de Él la fuerza, la unción y la gloria para enfrentar nuestra dificultad de mi familia de la fe. Es una unción de la que tenemos que estar avivados para ser vencedores sobre todas las cosas. Los hombres de fe debemos aprender a vivir como vivir para el Señor. Pero tenemos que aprender a entregar a Jesús nuestras cargas, preocupaciones y tensiones. Tenemos que aprender a descansar en Él. No es cuestión de llegar a un punto que no podemos dominar el sueño. Podemos declarar que hoy el Señor nos está hablando de que tenemos que llegar a ese punto de decir, Señor, aquí estoy. Hazme fuerte en medio de esta situación, camina conmigo. El creyente que ha sido tratado, como ha sido tratado el acero, puede declarar como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es la palabra que está en Filipenses 4:13, mis amados. Por lo tanto, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Quizás muchos jóvenes hoy, hablando de los jóvenes, tienen problemas. ¿Y por qué? Porque quizá el padre o la madre no se han percatado o apercibido, interesado de ese propio bienestar. Simplemente le ven, pero no le preguntan qué acontece con él en su día a día. Hay momentos en que está bien y es una bendición lo que hace, pero sus padres no saben qué es lo que realmente sucede. Se nubla, dice, lo que me hace mi madre y mi familia me duele, la indiferencia, la ignorancia, el juzgamiento, lloro a escondidas. Él se siente quizá despreciado y abandonado, y hay familia. Pero él desea ver la familia unida y compartir con ellos y abrazarlos. Pero la tensión que provoca esta situación afectiva le destruye el ánimo, el corazón. Este joven expresa, amado, del adversario, quien lo hace olvidar del amor de Dios y lo lleva a situaciones como drogadicción, alcoholismo y muchas cosas más que van endureciendo el corazón para apartarlo del diseño de Dios. Por eso, amada familia, velad por esos hijos maravillosos, para que no sean presa del enemigo y no sean como ese acero que se fatiga y se quebranta en un momento inesperado. Tenemos que velar. Señor, te traigo hoy al altar mis problemas, quiero descansar porque tú has dicho, vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Cuando entendemos la palabra de Dios y la esencia en la cual el Señor nos está hablando hoy, aprendemos a ser felices con lo que tenemos, tener un espíritu de contentamiento y disfrutar lo que el Señor nos ha dado, es un don de Dios. Dios quiere, familia, que disfrutemos de la casa que tienes, de ese bienestar, de ese alimento diario que está en la mesa. Quiere hacerte feliz con el esposo, la esposa, el hogar, las actividades que tú haces, la iglesia donde el Señor te ha plantado para congregarte, bendícela. Hay gente que le echa la culpa de sus problemas a todo y a todo mundo. Entonces el problema, ¿quién es? Quizá el problema soy yo, las circunstancias, nos preguntamos. Tus estados de ánimo te someten a tensiones y no puedes soportar. Pero Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Aprender del Señor, amados. Cuando aprendemos en el Señor, Él te dice, ven a mí para poder descansar. Tu alma necesita descanso. Llega el momento, mis amados, en que no tienes paz ni duermes, no descansas, te vas de vacaciones, pero esas vacaciones son improductivas porque el cansancio sigue, el agotamiento espiritual está ahí. Y hay quienes toman pastillas para tratar esa depresión, esa situación mental, y tu mente entra en vueltas y vueltas y no consigues conciliar tu sueño. Entonces cuando te levantes sientes el mismo cansancio, la misma problemática.
Dios hoy está tratando contigo y te dice, déjame a mí resolver tu vida. Déjame ayudarte, ven a mí para descansar. Recuerda que la palabra de Dios nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quiénes son los abatidos? Los que estaban cansados, quebrados, agotados. Se dice que cuando un ejército vence a otro, mi amado, han abatido o doblegado a su enemigo. Y Dios hoy les habla a aquellos que ya están rendidos, que están agotados y doblegados, a quienes han sido vencidos por el enemigo o por las circunstancias. El Señor te dice hoy, mis amados, por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con oración de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una maravillosa palabra en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Y entonces cuando nos presentamos delante del Señor, el Señor dijo en un momento, aprender a esperar en Él. Poder sonreír mientras esperas y no entregarte en tu angustia, no en la desesperación. Es porque ser feliz y creer en Dios, quien toma el control de todo lo que te puede permitir avanzar. Dios puede ayudarte. Yo no sé, pero Él sí sabe. Mi confianza está puesta ¿en quién? En el Dios vivo. Deseo que la paz de Dios, mi amado, llene tu vida y tu corazón. Hoy es el día en que le entregamos al Señor nuestras cargas, impotencias, opresiones. Yo no puedo cambiar el país, pero estoy confiado en que Dios lo hará. Entrégale al Señor tus cargas, entrégale tu situación, tu hogar, tus planes, tus proyectos. No hagas tu problema tan grande porque delante de Dios no hay dificultad grande. Para el que cree todo es posible, mi amado. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Si estás abatido, el Señor quiere darle descanso a tu alma. Sé libre en esta hora en el nombre de Jesús y descanse en Él. Sé esa antorcha que hoy se enciende para iluminar el camino de muchos que se encuentran en la oscuridad. Dale like, toca la campanita, suscríbete al canal y ayúdanos a multiplicar la buena palabra de Dios. Te damos las gracias y te bendecimos, te exaltamos Yeshua HaMashiach. Que este espacio, mi amado, sea donde a través de la palabra de Dios encuentres alivio para tu espíritu, alma y cuerpo. Donde la semilla que fue sembrada en buen terreno produjo una cosecha 30, 60 y 100 por uno. Yahweh continúe bendiciendo tu vida abundantemente. Shabbat Shalom Aleichem. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.